pero téngalo listo, los primeros 3 versículos de la Biblia. Los primeritos 3 versículos de la Biblia. Téngalos listos ahí. Y quiero que me ayude a hacer una palabra de oración. O creo que hoy no me dieron peticiones. Gloria a Dios. Todo está bien, hermano. No hay peticiones. Gloria a Dios, hermano. Todos estamos con salud, con trabajo, con todo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Que el Señor nos respalde como siempre. Padre, esta noche queremos entregar este tiempo en tus manos. Siempre pidiendo el auxilio, clamando por el auxilio del Espíritu Santo. Entre más predicamos, más necesitados nos sentimos de la ayuda del Espíritu Santo. Esta labor no tendría efecto sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la administración del Espíritu Santo. Señor, en lo personal yo ruego que me ayudes para poder ministrar tu palabra a la iglesia. Que sea una palabra que traiga algo fresco, Señor, que sea un pan exquisito a nuestro paladar, que sea dulce, Señor, a nuestro paladar, en el nombre de Jesús. Que la administración del Espíritu Santo sea en todos nosotros, en todos aquellos que sus oídos están atentos a tu palabra, que sea una bendición tu palabra para ellos, tanto los que estamos aquí presentes como los que por algún medio lo reciben, Señor. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que nos ministre. Este tiempo es del Espíritu Santo, estamos bajo el régimen del Espíritu Santo y queremos que siempre Él tome el control de todo el culto y en especial de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo voy a poner aquí mi relojito, hermano, el cronómetro. Vamos a ponerlo y vamos a tratar de cuidarnos con el tiempo. Génesis 1:1, versículo que usted se lo sabe de memoria. Dice ahí la palabra, hermano, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice que la tierra estaba sin orden, hermano. Y para los que son nuevecitos, pues aquí hemos enseñado que el Señor no hace nada en desorden. Ahí pasó algo, hermano, entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó algo que trajo desorden a la tierra, pero tal vez otro día lo hablamos más a detalle, pero lo que quiero decir es que el Señor al principio creó los cielos y la tierra, pero los creó en orden. Después algo similar al diluvio, hermano, pasó ahí, que la tierra se encontró, y en el versículo 2, sin orden y vacía. Yo quiero que vayamos tomando algunas palabritas. Yo subrayé aquí, sin orden. Sin orden es igual a desorden. Entonces la tierra estaba sin orden y vacía. Otra cosa que quiero que tome en cuenta es que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero otro dato interesante, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y el verso 13 es más impresionante todavía, porque entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermano, quiero hablarle de esto porque realmente, vea, quiero sacar algunos, mire, basándome de esta lectura que hicimos, basándome de esto, yo quiero que saquemos como conclusiones, hermano, de que donde hay desorden,
hay una cobertura de tinieblas. Porque ahí dice que había desorden en la tierra, pero que debido al desorden, las tinieblas cubrían. Eso es cobertura, hermano. Y cobertura me habla de una administración que, hermano, por ejemplo, el cielo es una cobertura. ¿Y qué nos da el cielo? El cielo nos da la luz, que es el sol, pero del cielo recibimos la lluvia. O sea, eso nos ministra de alguna manera. Entonces, mire, yo lo que quiero que, tal vez de un solo me tiré al mensaje, hermano, pero bueno, Dios sabe por qué. Mire, donde hay desorden, hay una cobertura de tinieblas. Donde hay desorden, hermano, lo que está sobre nuestra cabeza, y eso es lo que nos ministra, hermano, es tinieblas. Y usted sabe, las tinieblas, hermano, son ministraciones negativas, son ministraciones que traen confusión, son ministraciones que traen más desorden, hermano, y eso crea un caos. Eso crea un caos. Ahora, quiero que veamos otra cosita en eso que leímos. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre esa situación que había ahí, hermano. Entonces, esto me lleva a pensar también que el Espíritu Santo, hermano, hace una obra en lugares aún donde hay desorden, pero lo que el Espíritu Santo hace es realmente convencer al hombre que está en desorden. Por eso la Biblia dice ahí en Juan, creo que está, por ahí anotaba esos versículos. En el libro de Juan capítulo 16 habla del Espíritu Santo, el Consolador, y dice que el Consolador cuando venga, en aquel momento que no había venido, hermano, ahora está entre nosotros, dice, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de desorden. Entonces, mire, hermano, la obra del Espíritu Santo la necesitamos aún en nuestros desórdenes, que el Espíritu Santo allí nos esté diciendo, esto no está bien, esto hay que corregirlo. Hay que ordenar esta parte de tu vida, hay que ordenar esta parte de tu casa, hay que ordenar esta parte aquí en la iglesia, porque esto lo podemos aplicar a nivel personal, al nivel familiar, o sea, en nuestras casas, y también lo podemos aplicar a nivel iglesia. Entonces, hermano, cuando ya nosotros estamos convencidos que sobre nosotros hay una potestad llamada tinieblas y que lo que está ministrando es aún más desorden en nosotros, entonces genera en nosotros un clamor, hermano, y pedimos auxilio. Porque de esos desórdenes no salimos solos, hermano, necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, cuando nosotros clamamos, por eso es que la Biblia dice, hermano, que todo el que invoca el nombre de Jesús es salvo. ¿Salvo de qué? Pues de todo esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo a nosotros nos revela que hay desorden, entonces nosotros clamamos y entonces se cumple lo que está en el versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Es bien clave que podamos, hermano, extraer esto y por lo del mensaje. Mire, lo voy a repetir otra vez. Desorden. En el desorden hay una ministración de las tinieblas, hermano. Ahí está, una cobertura de tinieblas. Pero el Espíritu Santo hace una obra en nosotros hermano, de revelarnos de que estamos mal, de que estamos en desorden. El Espíritu Santo, por eso, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo, hermano? Es que Él nos convenza que estamos mal. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, hermano, que nosotros estamos viviendo desordenadamente, viene en nosotros un clamor: Señor Jesús, como decía aquel ciego, ten misericordia de mí. Entonces, cuando nuestra boca se abre para pedir ayuda, hermano, dice, viene la luz. Viene la luz. Entonces, hermano, cuando la luz llega, ya las tinieblas empiezan a retroceder. Ya aquella administración de tinieblas, si usted sigue leyendo Génesis 1, dice que después de, yo creo que es el 4, hermano, tal vez alguien lo chequee ahí, pero dice Génesis 1:4, creo que es, que dice que el Señor separó las tinieblas de la luz. Ahí está, ¿verdad? El Señor separó
las tinieblas de la luz. Es que cuando llega la luz, las tinieblas retroceden, hermano. Y entonces es como cuando usted, hermano, o no sé si usted o cualquier otra persona llega a un cuarto oscuro y si no enciende la luz, no se da cuenta realmente cómo está ese cuarto. Y en algunas ocasiones usted enciende la luz y mira que un montón de cucarachas empiezan a salir por un lado, hermano, ratones por otro lado, hermano. ¿Por qué? Porque la luz evidencia los desórdenes, hermano. Entonces cuando la luz viene y nos alumbra a nosotros, hermano, empezamos a ver el desorden que tenemos. Ya lo miramos nosotros. Mire, cuando no hay luz, solo sabemos, hermano, que estamos mal, pero realmente no sabemos los elementos que nos llevan a todo eso. Entonces, pero cuando viene la luz de Cristo, entonces empezamos a recibir, le voy a contar mi testimonio. Tengo que casarme, estoy mal. Yo quisiera contarle de que yo con mi esposa hicimos una gran boda, hermano, y yo le entregué ahí un anillo de compromiso a mi esposa unos meses antes y no iniciamos así. Perdóneme, tiene un pastor que inició mal. Pero que cuando Cristo me empezó a iluminar, me empezó a decir todo lo que yo tenía que hacer. Hermano, me empezó a alumbrar los desórdenes que tenía. Pero me siento consolado porque a usted también. Sí, hermano, a todos, hermano, el Señor, cuando la luz de Cristo nos alumbró, nos empezamos a dar cuenta de los desórdenes que había. Y entonces empezamos, hermano, empieza el Señor a hacer una creación. Mire a dónde quiero llevarlo con esto, porque hermano, el Señor, usted sigue leyendo todo Génesis 1 y el Señor empieza a ordenar ese desorden que había allí. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? La luz. O sea, nadie puede ordenar un cuarto, hermano, oscuro, un cuarto oscuro. Nadie lo puede ordenar si no hay luz. Lo principal para ordenar es la luz. Vaya, aquella mujer, hermano, aquella mujer que está en Lucas 15, que dice que perdió una de las dracmas, una de las 10 dracmas. Hermano, ¿qué fue lo primero que hizo esa mujer para empezar a buscarlo? ¿Alguien sabe? Dice que encendió una lámpara. Entonces, cuando encendió la lámpara, se dio cuenta que la casa estaba sucia y empezó a barrer. ¿Dónde estará ese versículo? Tal vez lo ponen aquí, Lucas 15. Ahí tiene que estar en la parábola de la dracma, dice algunas versiones, la dracma perdida. Hermano, qué interesante. La luz nos muestra nuestro estado real, hermano. La luz de Cristo nos ilumina. Mire, Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas de dracma? Dice esta versión, si pierde una moneda de dracma, mire lo que hace primero. No enciende una lámpara y barre su casa. Entonces nadie puede barrer sin luz, al menos que sea de día. Pero estamos hablando de las tinieblas. Estamos hablando de un lugar que está ministrado por las tinieblas, hermano. Entonces dice que lo primero que hace esa mujer, dice, lo primero que hace es enciende una lámpara. Y cuando enciende la lámpara se da cuenta que su casa está sucia. Entonces se pone a barrer, se pone a sacar la basura de su casa. La luz, hermano, la luz nos ayuda para que nosotros veamos en el desorden que vivimos. Bueno, entonces yo quiero que continuemos aquí con algunas cosas, porque el Señor empieza a ordenar, hermano. El Señor empieza, mire, el Señor le empieza a poner límite a las aguas. Hermano, mire, no sé si usted lo había visto alguna vez, pero lo que el Señor hace en Génesis 1 no es tanto, sí crea algunas cosas, pero lo primero que hace es poner orden. Las aguas no tenían límites. Hermano, el mundo fuera un caos si los mares no tuvieran límites. Fuera un caos si los ríos no tuvieran su cauce. Por eso cuando vienen las inundaciones y los ríos se salen de sus cauces, eso es desorden, hermano. Causa desorden. Nos complica. ¿Por qué? Porque se salieron de su lugar.
Entonces, cuando empezamos nosotros a actuar, a salirnos de los límites que el Señor nos ha puesto, es un desorden. Cuando alguno de nosotros empieza a hacer cosas que están fuera de los parámetros de Dios, ese es un desorden, hermano. Eso es un desorden. Entonces el Señor empieza a ordenar, hermano. Y lo que yo quiero mostrarle a la luz de la Escritura, que el Señor me ayude con el tiempo, pero lo que yo quiero mostrarle a la luz de la Escritura es que el Señor le gusta el orden. Yo empecé a hablar del desorden, pero no le quiero predicar del desorden. Yo quiero predicarle que el Señor se derrama sobre el orden. Mire, entonces mire, así como hay una cobertura de tinieblas en el desorden, quiero enseñarle esta noche a la luz de la palabra que hay una cobertura de bendición sobre lo que está ordenado. Hay una cobertura de bendición donde está el orden, hermano. No hay tinieblas. Lo que cubre lo que está ordenado es, hermano, la bendición de Dios. Entonces fíjense que el Señor empieza a ordenar todo, hermano, ahí. Y llegamos al capítulo 2 de Génesis, cuando dice: así fueron terminados los cielos. Mire, por el tema, así fueron, el Señor terminó de ordenar todo aquel caos que había en Génesis 1:2. Y qué casualidad que le da vuelta a eso. En Génesis 1:2 dice que hay caos, que hay desorden, que las tinieblas cubren ese desorden. Pero solo le damos vuelta, hermano, de 1:2 pasamos al 2:1 y el Señor pone fin a ese desorden. Y dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y esto es lo que quiero enseñarle. Por eso Dios bendijo. La primera vez que aparece la palabra bendición en la Biblia es esta: después de que el Señor ordenó, el Señor bendijo. Y hoy sí hay una frase que la sabemos aquí, la decimos: el orden atrae bendición. El orden atrae bendición. Pero ahora pongámosle Biblia a esa frase, pues. Mire, el Señor no bendice el desorden, hermano, pero sí bendice el orden. Cuando Él terminó de ordenar todo, salió una palabra de bendición de su boca, bendiciendo el orden, lo que estaba ordenado, lo que ya estaba, hermano, todo en su lugar. Entonces yo quiero hablarle, el tema le puse, hermano, la atracción del orden. Hermano, el orden es como un imán de bendición, hermano. El orden es como que el Señor, hermano, dice: anda buscando ¿dónde hay orden, hermano? Imagínese el Señor sondeando la tierra. ¿Dónde hay orden? Esta iglesia la miro bien ordenadita, ahí voy a llegar. Esta casa la miro bien ordenadita, esta familia está bien ordenadita, la voy a bendecir, la voy a cubrir. Y así, hermano, en lo personal, yo a este varón, a esta mujer, yo los miro bien ordenadito, lo voy a bendecir. Hermano, el orden es como un imán para la bendición. Entonces yo quiero mostrarle algunos ejemplos. Yo solo le voy a ir leyendo algunos, hermano, porque quiero estacionarme en el último que tengo acá. Vamos a ver si es posible. Mire, el siguiente que encuentro está en Génesis 2:7. Dice la palabra que ya vimos entonces que el Señor ordenó aquel caos en la tierra y solo terminó de ordenar y salió bendición de su boca. Salió bendición, hermano. Ahora Génesis 2:7, en otra creación, hermano. Génesis 2 es otra creación. Ahí tal vez otro día también ahondamos esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre. Mira este versículo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra formar, de alguna manera, hermano, es ordenar. O sea que el Señor, mire, de su boca no salió soplo de vida sin haber colocado todas las piezas del hombre, pues. La cabeza en su lugar, los ojos en su lugar, la boca en su lugar, las manos en su lugar, los pies en su lugar, y todo el cuerpo del hombre estaba ordenado.
El Señor empezó a formarlo. Lo que le quiero decir, hermano, es que el Señor no bendijo al polvo primero y después empezó a formar al hombre. Ahí quiero llevarlo. En ese sentido quiero llevarlo. El Señor no primero bendijo el polvo. Imagínense que ahí, pensemos un poquito, el Señor tenía barro ahí, hermano. Entonces el Señor, imagínense que tiene una pelota de barro ahí. Ahí está, voy a formar al hombre, pero voy a orar antes. Y entonces empezó a bendecir el barro. No, primero Él lo formó, primero lo ordenó y después sopló. Eso me enseña una vez más que el Señor emite algo de su boca, una bendición en lo que está formado, hermano. Por eso qué importante es que nosotros nos dejemos formar en lo espiritual, hermano, para que luego venga el soplo divino. Una vez más, yo quiero solo irle dando estos ejemplos así de pasadita, hermano. Yo creo que sí tendríamos que ahondarlos, pero otro día vamos a platicar más de eso. Solo le voy dejando, mire, la creación, cuando el Señor creó al hombre. Ahora, un caso muy similar, Ezequiel capítulo 37, verso 7. Un caso muy similar. Dice: profeticé pues como me había mandado, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y mire esto, hermano. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Orden. Mire, ahí miramos clarito, ahí miramos claramente la obra del Espíritu Santo en dos facetas. Una es poniendo orden y la otra es dando vida. Pero mire esta primera faceta. Lo que hace el Espíritu Santo con su soplo es que, hermano, pone y junta los huesos, pero cada hueso con su hueso, hermano. Eso es orden. Hermano, ¿cómo se mirará? Mire, ¿cómo se miraría un cuerpo que su pie, su pierna, lo tuviera acá y su mano la tuviera acá? Desorden. ¿Sabe lo que hizo primero el Espíritu Santo ahí en ese pasaje? Primero ordenó el cuerpo. Dice que puso un hueso con su hueso. Orden. Y cuando seguimos leyendo dice, hermano, y miré aquí, habían tendones sobre ellos, empezó a unir el cuerpo, hermano. Había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel lo cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu. Oiga esto: profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Otra vez, hermano, otra vez el soplo divino, la bendición de Dios. Yo espero estarme dando a entender, hermano. Otra vez algo que sale de la boca de Dios. Pero ese soplo último es diferente al primero. El primero fue para ordenar. Entonces el Señor empieza a ordenar. Empieza a ordenar, hermano, pero al final eran cadáveres, no había vida. Pero ya estaban unidos, ya había unidad. Entonces viene el Señor, hermano, y después ordena que se sople sobre eso que ya estaba ordenado. Entonces Dios quiere bendecir el orden. Hermano, hay algo que sale, es una bendición que sale de la boca de Dios. Entonces dice la Biblia ahí que profetizó. Yo le puse a este punto, hermano, es un soplo profético. Es una palabra profética, hermano, es una palabra que alguien, el Señor utiliza para poder darla. Entonces lo que se evidenció ahí, hermano, es que después se levantó un gran ejército. Dice la Biblia, verso 10 dice: profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Pero el punto es que el soplo de los cuatro vientos vino sobre algo que estaba ordenado, hermano. Qué bendición esta. Mire, otro caso, pues es un caso muy conocido, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Eso es orden, hermano. Orden, mire, esto ya es con nosotros la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Esas palabritas hay que estudiarlas. No es lo mismo estar unánimes y juntos, hermano. Es diferente. Eso me habla de un orden.
Cuando aquellos 120 estaban unánimes juntos, cuando estaban en orden, cuando el Señor vio ese orden, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, otra vez el soplo, hermano, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, en estos 4 ejemplos que hemos visto, tenemos algo en común: el soplo de Dios. Pero ¿sobre qué fue el soplo de Dios? Sobre el orden. Hermano, entonces aquí podemos sacar una enseñanza. Dios no se manifiesta en el desorden. Lo que gobierna sobre el desorden, ya lo vimos, es las tinieblas. Pero lo que gobierna en el orden es el soplo divino. Es la bendición de Dios, es la bendición que emite la boca de Dios. Hermano, y mire este otro caso, aquí vamos a ver otro. Génesis 15:7, volvamos a Génesis. Lo llevo así en batería, hermano, pero ya va a ver por qué. Dice, y él le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur. Están hablando con Abraham ahí. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Entonces el Señor respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Verso 10, aquí está el detalle. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Mire con atención esto, hermano. Leamos esto casi con atención. Dice que Abraham entonces trajo todos esos animalitos y él los partió por la mitad. Pero yo subrayé aquí: y puso cada mitad enfrente de la otra. Orden. Él no empezó a agarrar, por ejemplo, llevó un novillo, cabra, y llevó un carnero. Entonces mire, él no agarró la mitad del novillo y lo puso con la otra mitad de la cabra. Él no agarró la mitad de la cabra y la puso con la del otro animalito, sino que él partió los animalitos por mitad, pero colocó cada mitad con su otra mitad. Yo creo que ahí está el mensaje ya, hermano. ¿Sabe qué podemos sacar de aquí? Entre las muchas enseñanzas, el Señor no bendice los yugos desiguales. El Señor no bendice los yugos desiguales, hermano. Cada media naranja tiene que buscar su otra media naranja. Pero si la media naranja anda buscando su medio limón, no va a estar bien, hermano. Mire qué mensaje ahí. Abraham puso la mitad del animal con la otra mitad. ¿Sabe qué? Nada de yugo desigual. Hermano, nada de mixturas ahí. Nada de ¿cómo se llama esa palabra? Hay una palabrita, hombre, se me va ahorita. Nada de mezclas. Nada de mezclas. ¿Sabe qué decía el Señor dentro de las leyes que le dio el Señor a Moisés, hermano? No vayas a parear yo creo que le dice un caballo con una mula, no la vayas a parear. No vayas a sembrar tu campo con 2 tipos de semilla. No. Entonces, hermano, aquí hay un orden. Mire, Abraham vino y agarró ese sacrificio y dice que puso cada mitad enfrente de la otra mitad. Y como resultado de eso, leamos lo que dice el verso 17, siempre ahí en el 15. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Y otra vez, entre las mitades, entre lo que estaba ordenado, pasó ese fuego, hermano. Y dice en el verso 18 que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. ¿Sabe qué? Aquel orden le trajo una bendición generacional a Abraham. Hermano, aquí hay un mensaje solo para hoy viernes.
Aquí hay un mensaje que va a bendecir nuestras generaciones. El que nosotros como padres nos ordenemos y hagamos las cosas como Dios dice, trae una bendición generacional, hermano. Trae un pacto generacional. Entonces mire que el Señor vio que Abraham ordenó bien esos sacrificios, hermano. Él los ordenó bien. Entonces dijo el Señor, aquí hay orden. Entonces yo me voy a manifestar en medio de ese sacrificio. Y pasó con un fuego, hermano. Pero si hubiese habido desorden, no hay fuego. Por eso fue agradable la ofrenda de Abel y la de Caín no. Los dos ofrendaron, los dos dieron sacrificio. Pero ¿por qué el de Abel fue aceptado y por qué el de Caín fue rechazado? El orden, hermano. El orden, el orden. Entonces aquí hay un pacto generacional. Ok. Hermano, Éxodo 40:33. Solo le estoy dando algunas cositas aquí. Ya nos vamos a estacionar en un punto. Dice, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo. Moisés, Éxodo 40:33. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó. Aquí hay otra terminación. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Aquí hay otra manifestación de Dios, hermano. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Aquí hay otra manifestación de llenura, de bendición, que el Señor miró orden y entonces bendijo. Lo que podemos ver aquí en esta historia es que Moisés subió al monte a recibir la instrucción, hermano. Mire, hermano, si nosotros leyéramos esa historia, el Señor fue tan pero tan específico con Moisés que hasta le dijo el número de bases que iba a utilizar, le dijo hasta cuántas tachuelas iba a utilizar en el tabernáculo y le dijo cómo iba a ordenar cada uno de los, hermanos, de los utensilios del templo. Le dio hasta el lugar donde iba a ir el arca, el lugar donde iba a ir la mesa de los panes, el lugar donde iba el candelero, el lugar, hermano, le dio todo. El Señor le dio todo a Moisés bien detalladito, cómo quería que ordenara el tabernáculo, y Moisés cumplió eso al pie de la letra. Como Dios le dijo que ordenara el tabernáculo, así lo ordenó, hermano. Entonces Dios miró el orden. El Señor miró el orden en el tabernáculo y mire qué hizo el Señor. Entonces envió la nube de gloria a ese lugar y la casa se llenó de la gloria del Señor. Pero ¿qué trajo eso, hermano? El orden. El orden. Hermanito, queremos que nuestras casas se llenen de la gloria de Dios. Mire, yo no le vengo a decir ordene su casa, como le dijeron a aquel, ordene su casa. Yo quiero ir más allá con el mensaje. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas tenemos que ordenar en nuestras casas, hermano. Primero, pidámosle al Señor si hay cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida personal, primero, hermano. Y después, qué cosas tenemos que ordenar en lo familiar, para que ya se nos haga más fácil ordenar aquí también como iglesia. Comienza con lo personal, luego con lo familiar, para que luego concluyamos en lo congregacional. Entonces el tabernáculo se llenó de la nube de Dios, porque estaba en orden. 30 minutitos exactitos. Pero como es un día viernes, yo quiero estacionarme en esto. Juan capítulo 12, verso 1. Hablemos un poquito de esta casa. La casa de Betania. Una casa muy amigo, hermano, una casa muy amiga de Jesús. Qué cosas estas, hermano. Cuánto que hablar de esta casa. Hermano, una casa que Jesús visitaba con frecuencia. Mire, una casa que Jesús lo atendían ahí, hermano, ahí comía Jesús. La casa de Betania. Pero quiero que leamos, vamos a irnos donde dice que la casa fue llena. Si hubo una llenura, hermano, en esa casa, es porque había un orden. Mire, si el Señor bendijo la creación es porque el Señor terminó de ordenar todo. Si el Señor bendijo al hombre, sopló sobre el hombre vida, aliento de vida, es porque ya estaba bien formado, estaba ordenadito. Si el Señor, hermano, derramó su gloria sobre el tabernáculo de Moisés, es porque estaba ordenadito. Si el Señor sopló sobre aquellos muertos de Ezequiel 37, es porque ya habían sido ordenados. Entonces, si el Señor llenó esta casa, es porque también sufrió un orden.
Y dice Juan 12:1, entonces Jesús, leámoslo ahí, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Quiero hablarle de esta casa. Vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Le hicieron una cena allí, hermano. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y mire esto, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. El perfume, hermano, el perfume me habla de algo agradable. El perfume me habla de que, hermano, de que es un lugar que es rico para estar aquí. Hay paz. El perfume me habla, hermano, de que ese es un lugar agradable. Y dice que aquella casa se llenó. Hubo una llenura en esa casa. Hubo una llenura en esa casa. Y esa llenura fue, hermano, de un aroma agradable. Hermano, qué lindo es llegar a una casa donde usted puede respirar que hay paz. Qué hermoso es llegar a una casa donde usted, wow, qué tranquilidad. Aquí, como mire, los hijos bien, hermano, bien portaditos. Papá no pelea con mamá. Ahí se ríen, hay risas, hermano. Ahí se disfruta estar en casa. A esa casa le pasó algo, a esa casa le cayó algo de Dios. Algo miró el Señor en esa casa que ha derramado de su paz. Hemos estado hablando de la paz, hermano, en estos días. Algo pasó en esa casa que hay algunas limitantes, hay algunas cosas que quisiéramos tener y que no las tenemos. Pero ¿cómo se disfruta la familia esa casa? Quizás, hermano, ni propia es la casa, pero ¿cómo se disfruta esa familia, esa casa? ¿Cómo está llena esa casa de un aroma agradable? ¿Cómo está llena esa casa, hermano, de una bendición de Dios? Seguramente el Señor derramó ahí una bendición. ¿Pero por qué? Porque había orden. Entonces, esta casa, hermano, tuvo que ser procesada. Lindo esta casa ahí en Juan 12. Hermano, esa es una casa modelo. Esa es una casa perfecta. En esa casa hay servicio al Señor. En esa casa hay búsqueda de la palabra del Señor. Y en esa casa hay adoración. Un modelo de casa, hermano. Marta servía. Lázaro estaba a la mesa escuchando la palabra del Señor. Y María estaba a los pies de Jesús adorando. Es una casa que tiene servicio. Se valora la palabra del Señor. Se escucha la palabra del Señor, se atiende la palabra del Señor. Hermano, se atesora la palabra del Señor. Pero también es una casa que hay adoración. Esas tres cosas no pueden faltar en una casa. En una casa personal no puede faltar. Porque somos casa, lo que ministraba el hermano Néstor, somos casa del Señor. En una casa no puede faltar el servicio al Señor, el sentarnos a escuchar la palabra del Señor y el adorar al Señor. Si lo llevamos a lo familiar, también en una casa familiar debería de haber servicio al Señor. Debería de haber, hermano, el atesorar la palabra del Señor y la adoración al Señor. Y no digamos en una casa, en un templo. En un templo. Estaría de más predicar de esto, pero debería de haber, hermanos, servicio, un equipo sirviendo. Debería de haber hermanos que atesoran la palabra, que venimos con hambre a escuchar la palabra, y otros que venimos a adorar. Bueno, los mismos venimos a adorar. Pero si el hermanito durante la alabanza se queda platicando allá afuera con otro, y durante la oración ya va a predicar el pastor, va, ahorita me voy a meter. Ese le falta algo. O viceversa, ¿va? Qué lindo estuvo la alabanza. Yo me gozo, pero ya va a predicar ese barbudo, mejor me voy.
le falta algo, hermano. Algo le falta, no está completo. Entonces, ¿qué sucede cuando algo no está completo, hermano? Hay desorden. ¿Y qué sucede cuando hay desorden? Hay una administración negativa. Yo quiero que atencionemos esto, amado. Esta es una enseñanza. Yo quiero que en el nombre del Señor podamos ponerle atención a esto. Porque si algo nos falta a nosotros, por lo menos de esas tres cosas, si algo no tenemos, hermano, de alguna manera hay desorden en nosotros. De alguna manera, hermano, estamos incompletos. Entonces lo que sucede es que no puede ser llena nuestra casa con el perfume. No se puede llenar nuestra casa. Para que se llene nuestra casa deben de haber esas tres cosas. Y por eso quiero detenerme en este punto. Porque esta casa no era así. A eso quiero llevarlo. Que esta casa, hermano, no fue así siempre. Lindo esa casa en Juan 12, hermano. Lindo, lindo. Oh, qué hermoso. Ese es el modelo de casa. Qué hermoso, hermano. En Juan 12 es una casa casi que perfecta. Pero si lo vamos a Lucas 10, 30 y algo, tal vez ponen ahí los versículos. Lucas 10, hermano, mire cómo era esta casa. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea. Veamos esta casa, hermano. Dice que aconteció yendo de camino, entró a una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahí está, hermano, ahí está la casa de Betania. Dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vayamos tomando nota de esto es interesante, hermano. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cómo escucha Marta ahí, hermano? Malhumorada, enojada, tan irrespetuosa que le fue a gritar al Señor, hermano. Yo digo que le fue a gritar. Eso apúntemelo a mí. Pero yo creo que, hermano, yo creo, por lo que dice la Biblia, yo creo que se andaba como así de mecha corta, hermano. Entonces va donde Jesús, preocupada, hermano, con mucho que hacer y acercando. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, ¿quién falta ahí, hermano? ¿Quién falta ahí? ¿Dónde está Lázaro? Miremos los problemitas de esta casa. Miremos que aquella casa de Juan 12 era una, pero aquí estamos viendo otra realidad de esta casa. En Lucas 10:30 estamos viendo otra realidad de esta casa. Estamos viendo a una mujer que sí está sirviendo, pero está sirviendo amargada. Está sirviendo cargada, hermano. Está sirviendo hasta malhumorada, hermano. Yo sé que aquí no hay ningún servidor que viene enojado a servir. Mejor se quede en la casa. Hermano, pero venir a servir enojado, hermano. Este hermano que tarde viene, ¿por qué no se quedó durmiendo mejor? Pase, hermano, pase. Enojados, hermano. Por eso, hermanos servidores, cuando estemos de turno, lávese bien los dientecitos. Aunque hoy con la mascarilla, pero ya la vamos a quitar, hermano. Ya vamos a quitar las mascarillas. Mire, hay iglesias, vengo de otras iglesias y ya no usan mascarillas. Allá en Tegucigalpa no usan mascarillas, hermano. Es que esas cosas ya quedaron como que ya nos hace falta ya para el look, hermano, con esas mascarillas. Ya. Yo hay hermanos que me los he encontrado allá sin mascarilla, ya no los conozco, hermano. Hermano, póngase la mascarilla para conocerlo. Le digo, imagínese, hermano. Imagino, entonces ya vamos a quitar eso. Usted no tiene ese problema porque me mira a mí aquí sin mascarilla. Pero sí hay hermanos que desde que yo vine, solo con mascarilla los he visto. Ya cuando los miro sin mascarilla, no los conozco, hermano. Bueno, entonces lo que le quiero decir, hermano, qué bueno es venir a servir alegres.
así con una buena sonrisa, hermano, deleitarnos en el servicio del Señor. Pero Martita estaba sirviendo amargada. Había un desorden en esa casa. Mire, María en el capítulo 12 de Juan está adorando, pero aquí está escuchando la palabra. Es como una evolución. Es como que ella en el capítulo 12 como que tuvo una evolución, hermano. Interesante eso. Ahora, me parece que Lázaro solo decía el Señor Jesucristo, el Señor así se lo daba: pasa a esta casa. Y Lázaro, paz, cerraba la puerta y salía por otro lado. No le gustaban los discipulados. Huía de la palabra, hermano, huía de la palabra. Entonces notemos que en esa casa no es la misma. Bueno, es la misma casa hermano, la misma casa de Juan 12, pero en otras condiciones. Mire, en esta casa dice que hay preocupación. Hermano, la preocupación trae desórdenes a nosotros. El vivir preocupados trae desórdenes, hermano. Mire, cuando seguimos leyendo esta casa ahí en Lucas 10, dice que respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está. Entonces, en aquella casa había turbación. En aquella casa había algo, había un estorbo ahí, hermano, mire, eso de turbación es como que había confusión en aquella casa. Hermano, no estaba ordenada esta casa, perdónenme, esta casa no estaba ordenada, tenía preocupaciones, hermano, estaba sirviendo mal, estaba afanada, estaba turbada. Y entonces la turbación trae como consecuencia que haya desórdenes en nuestras prioridades. Porque eso dice el verso 42, dice: mira, le dijo, estás afanada y turbada, estás con muchas cosas. Estás con muchas cosas, hermano. A veces nos cargamos tanto que nosotros mismos podemos con toda la responsabilidad. Pero bueno, dice ahí: pero solo una cosa es necesaria. Mire qué cosa es esta, hermano. Solo una cosa, hermano, que el Señor nos diga eso. Mira, solo una cosa es necesaria. Señor, pero ya viste todas las responsabilidades que tengo. Sí, pero una cosa es necesaria. Marta, tenés mal ubicadas tus prioridades, desorden. Marta, le estás dando más importancia a tu trabajo que a lo del Señor, desorden. Marta, tienes un problema, no atiendes lo que deberías atender. Prioridades mal, hermano, mal ponderadas. Desorden, hermano, ese es un desorden. Que nosotros valoremos más lo material que lo espiritual, eso es un desorden. No lo digo yo, perdón, no lo digo yo, ahí lo dice el Señor Jesucristo. Mira, ahí dice el Señor Jesucristo: mira, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra. Una cosa es necesaria, que atendamos la palabra. Una cosa es necesaria, que nos sentemos a escuchar la palabra. Una cosa es necesaria, que seamos discipulados, que seamos enseñados. Hermano, pero viera qué montón de cosas tengo yo que hacer. Atiéndelo primero. Hermano, en el día de los retiros allá en San Pedro, no sé si fue el día que fuimos nosotros, como yo estuve el martes y miércoles allá, no sé cuál de esos 2 días fue que el apóstol Sergio dijo un rema profundo, hermano. ¿Sabe cuál era ese? Primero es lo primero. Y usted lo escucha, ¿va? Y qué profundo es. Pero cuando nos ponemos a revisar, nos damos cuenta que a veces estamos haciendo lo segundo como primero y lo primero como segundo. ¿Usted sabe qué le está enseñando el Señor a Marta aquí? Marta, primero es lo primero. Deja de afanarte y siéntate a escuchar. Deja tanta carga laboral y ven a escuchar la palabra. Deja a un lado toda esa responsabilidad. Déjalas a un lado, hombre. Ven y siéntate a escuchar la palabra. Démosle prioridad, hermano, a lo que el Señor nos enseña. Yo sé que este mensaje no es de muchos amenes, pero tengo que enseñarlo, hermano. Démosle prioridad a lo que realmente, hermano, necesita prioridad. Entonces, mire, ahí hay un desorden en esa casa. Marta tenía mal ordenadas sus prioridades. Yo no sé si estoy redondando ahí, pero ella tenía como primero
sus ocupaciones. Y como segundo, el sentarse a escuchar la palabra. Como primero, hermano, atender todo lo demás. Y si me queda chance, voy a la iglesia. Tenemos mal las prioridades. Es un desorden, es un desorden. Miremos otras cositas de esta casa. Miremos cómo estaba esta casa, hermano. Juan 11, ahora vámonos a Juan 11. Dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro. Se enfermó Lázaro, hermano. Dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Seguimos viendo esta casa. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Verso 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor. Interesante este, hermano. Mira, al que tú amas está enfermo. Una preguntita. ¿Usted cree que Jesús le ama? ¿No será que a veces andamos como Lázaro, hermano? El Señor nos ama y nosotros escondiéndonos de Él, hermano. El Señor nos ama y el Señor nos quiere bendecir, pero nosotros esquivándonos a Jesús, hermano. Este era Lázaro. Jesús lo amaba, pero él se lo quitaba, hermano. Entonces se enfermó. En esta casa hay enfermedad. Es una casa que fue afectada por la enfermedad. La enfermedad me habla de que, hermano, algo ya no está funcionando bien. La enfermedad me habla, hermano, que ya hay fisuras en nuestra casa. Ya hay algo que no está fluyendo de la misma manera. Ya, hermano, ya hay rupturas. Puede ser en el matrimonio, ya el matrimonio ya no está igual, ya llegó la enfermedad, ya está afectando la enfermedad. Puede ser que un hijo se salió de sus límites, hermano, ya comenzó a desobedecer y empezó a levantarle la voz a los padres, qué sé yo, hermano, pero es algo que ya llegó a afectar el hogar. Esta casa, antes de ser perfeccionada, antes de ser llena con aquel perfume, tenía problemas. Llegó la enfermedad. Y a consecuencia de la enfermedad, mire, las cosas como que van, hermano, empeorando, porque dice que después este se murió. Aquí lo vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo algunas cosas. Juan 11:11 dice, habiendo dicho estas cosas, después dijo, o déjeme ver si me salté algo por acá. Déjeme ver, está enfermo, ok. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo a los discípulos, está hablando Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ¿se sanará? Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, hermano, muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les habló claramente, Lázaro ha muerto. Mire cómo las cosas en una casa, hermano, con un pequeñito desorden se pueden ir empeorando. ¿Cómo comenzó esta casa? Los tres. Pero ¿qué problemas iniciaron en esa casa, hermano? Por eso, mire, que esto es bien profundo, hermano. ¿Cómo empezó esa casa? Pues Lázaro no quería escuchar al Señor. Marta estaba sirviendo amargada. La única que estaba medio bien, o yo diría que bien ahí, era María. Era María. Pero ahí los otros dos hermanos estaban chanflados, hermano. La una amargada y el otro no quería nada del Señor. Entonces aquel pequeño desorden, quizás a veces miramos mire hermano, a veces miramos muy insignificante que uno de nuestros familiares no esté sirviendo al Señor. Oremos al Señor, pidámosle al Señor, hermano, que todos como familia le estemos sirviendo al Señor. Pidamos que nuestras casas sean llenas del Señor, hermano. Pidamos porque si nos acomodamos a vivir así, hermano, entonces vienen otras cosas que se van agregando. Mire, llegó la enfermedad después a esa casa. No se trató la enfermedad, no se trató. Entonces llegó la muerte. La muerte es cuando ya, hermano, cuando ya algo ya llegó, ya como que ya estoy cansado. Esto hasta aquí nomás. Ya no sigo luchando. ¿Para qué seguir desgastándome en esto? Y esto ya no tiene sentido. Se murió algo, hermano.
Se murió algo en la casa. Entonces es una casa que tiene problemas, hermano. Pero después de eso, pasa un grado más terrible todavía. Juan 11:17. Vino pues Jesús, llegó Jesús ahí, hermano, a esa casa otra vez. Y dice, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oiga esto, esto me lleva a pensar que esa casa ya había entrado a un nivel de corrupción. Mire cómo va involucionando. Esto es lo contrario a evolucionar. Esta casa va involucionando, hermano, va cayendo. Ahora esta casa tiene un lío que ya, hermano, ya pasó algo más que la muerte. Y es algo que huele mal. Mire, ya es algo que no se puede soportar vivir con él. ¿Cuánta aplicación tiene esto a la familia, hermano? Ya es algo que o te vas o me voy. Pero vivir así, no. Mira qué hacemos porque ya no podemos vivir juntos. O ves para dónde agarras vos, o veo para dónde agarro yo. Pero juntos, no. Ya no se puede estar en el mismo lugar. Es tanta la corrupción, es tanto el desorden, hermano, que ya hay que ir a colocar a otro fuera de la casa. Voy a ponerlo así de esta manera. Ya Lázaro estaba en el sepulcro, ya no estaba en la casa. Hermano, ¿cómo esa casa fue afectada por el desorden? ¿Cómo esa casa, hermano? Hay algo que no pudieron ordenar al principio, hermano, y todo se le vino abajo. Y entre más transcurría el tiempo, hermano, más problemática. El punto, hermano, es que ahora ya el problema es tan serio, es tan crítico, hermano, que tuvieron que sacar a Lázaro de la casa. Pero mire el verso 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. ¿Sabe qué es esto? Ya se salió de casa, pero se sigue llorando. Ya no está, pero se sigue sufriendo. Ya no está, pero hay lágrimas todavía. Hay dolor todavía. Ya él no está en casa, pero todavía hay hijos extrañándole. Hermano, ya la situación, ya están separados, pero la esposa llora todavía, o el esposo llora todavía. Hermano, desórdenes. ¿Sabe qué? Había desconsuelo en esta casa. Ya no estaba el problema, pero había desconsuelo. Que el Señor ordene nuestras casas, hermano. Que el Señor ordene nuestras casas. Mire que el Señor, mire, la petición esta noche va a ser: Señor Espíritu Santo, así como te moviste en aquel caos al inicio, muévete en mi vida. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermano, nos revele nuestra condición y qué cosas tenemos que arreglar. Y aquí, hermano, no nos escapamos nadie. Aquí todos tenemos asuntos que arreglar en nuestra vida personal, en nuestra casa y aquí en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo, mire, hay versiones, ¿sabe cómo dicen algunas versiones? Y el Espíritu Santo aleteaba sobre el desorden, sobre las aguas. Aleteaba el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en nuestras casas y en este lugar, para que nos diga qué cosas tenemos que arreglar, hermano. Entonces, mire, había desconsuelo, hermano. Marta estaba llorando, María estaba llorando, estaban desconsolados, aunque Lázaro ya no estaba desconsolado. Entonces, verso 39, Jesús les dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor. Y ella, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo podemos, hermano, analizar esto? Señor, ya este problema mío no tiene solución. Ya esto ya no, deja eso ahí, Señor, esto ya no tiene problema, ya no tiene solución este problema.
Entonces Jesús le dice, no te dije, mire esto, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? A veces las circunstancias han sido pero tan difíciles que ya no creemos en las promesas del Señor. Ya no creemos a veces que el Señor puede restaurar tu ruina. Ya no se cree que el Señor te puede levantar de entre los escombros y restablecerte. Ya no creemos que hay promesas para nosotros. Entonces el Señor le había dicho a Marta, Marta, mira, yo lo voy a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. Usted lee unos versículos antes. Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso se lo dijo antes. Cuando ya están en la acción, hermano, que el Señor va a resucitar a Lázaro, Marta le dice, Señor, no, ya llegue, ¿cómo vas a hacer esto? Marta, ¿no te dije? Hermano, ¿cuántas palabras del Señor se nos han olvidado a nosotros por las circunstancias aterradoras a veces de la vida? Se nos olvidó la promesa del Señor. Entonces, esta casa, lo que le quise pintar es un cuadro de una casa, hermano. ¿Qué cuadro es, hermano? Es una casa totalmente en un caos. Si usted le suma a esto, ¿dónde están los padres de esa casa? Dígame un versículo donde se habla del papá de estos tres hermanos, de la mamá de estos tres hermanos. ¿Sabe qué me lleva a pensar esta historia? Mi hermano, que estos eran hermanitos que se quedaron huérfanos chiquititos, los abandonaron y tuvieron que enfrentar la vida trabajando, ganándose. Yo veo a Marta como una mujer que se hizo a cargo de sus otros dos hermanos menores. La vida los golpeó, pero aún ahí llegaba Jesús a esa casa. Donde llega Jesús hay esperanza, hermano. Donde Cristo llega hay esperanza. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe todo lo que viviste de niño. El Señor sabe todo lo que tuviste que pasar para salir adelante. Él lo conoce y Él no te va a dejar en ruina. Él no te va a dejar tu casa sin la bendición. Él va a llenar tu casa de cualquier forma. El Señor lo va a llenar con la bendición. Sí, hermano, dele un aplauso al Señor. Esto es glorioso. Aleluya. Entonces, mire, amado, esta casa, no, mire, si tal vez ponen ahora, mire, esto está en Juan 11. Esto está en Juan 11. Usted le da una vuelta a la página, hermano, y entonces está donde se narra, hermano, que esta casa estaba diferente. ¿Pero por qué? Porque Jesús llegó a esa casa, hermano. En Juan 11:43 dice, habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Aquello que parecía ya irreversible, hermano, Jesús lo hizo posible. Aquello que parecía imposible, Jesús lo hizo posible. Mira, hermano, yo creo que hay veces y hay circunstancias en la vida de los cuales nosotros creemos que nunca los vamos a levantar, hermano. Pero yo te traigo buenas noticias. Dios te puede restaurar. Y para aquellos que han tenido fracasos matrimoniales, Dios te puede restaurar, ya sea con la misma persona o te puede restaurar con otra persona. Pero Dios no te va a dejar en las ruinas. Dios quiere levantarte de ahí. Entonces hay imposibles, hermano. Tal vez alguien perdió su casa, quizás el banco le quitó la casa y dice, jamás voy a volver a tener otra oportunidad de tener mi casa. Sí la vas a tener. Dios te puede restaurar. Tenemos un Dios de restitución. Entonces Dios, hermano, viene y mire, y saca aquel imposible, lo hace posible. Entonces así se termina ese capítulo 11, hermano. Y entonces, hermanos de alabanza, pueden venir, ya el tiempo se me fue. Pero mire, el capítulo 11, el 12 de Juan, lo que leíamos. Lo que leíamos.
Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, antes del sacrificio, mire hermano, vino a Betania donde estaba Lázaro. Pero mire esta casa, mire cómo esta casa, hermano, fue ordenada. Al que Jesús había resucitado entre los muertos, le hicieron una cena allí. Pero dice que Marta servía, pero ya no mira a Marta enojada. Ya no mira a Marta amargada, hermano, sino que miramos a una Marta que servía con deleite. Ahora, ya no miramos que Lázaro no está en la casa. Dice, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Aparece Lázaro, el resucitado, y ahora sí está sentado a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Antes no se había llenado esa casa, pero ahora sí se llenó. ¿Por qué? Porque es una casa que logró ponerse en orden. Es una casa que logró ordenarse y el Señor la llenó. Hermano, yo soy el primero que levanto mi mano. Yo quiero que mi casa, hablando de mi casa, hablando allá donde yo vivo, de mi hogar, de mi familia, yo quiero que mi casa sea un hogar donde haya felicidad. Tal vez nos pueden faltar algunas cosas, quizás sí, hermano, nos faltan muchas cosas, pero ¿sabe qué? Que nunca falte la paz en mi casa. Que nunca falte ese buen deseo de estar en familia, hermano, de poder disfrutar a nuestros cónyuges, de poder disfrutarlos, hermano. Mire, de poder disfrutar a nuestros hijos, que podamos disfrutar a nuestros hijos. Que sea agradable estar en la casa, hermano. Que sea un buen deleite estar en familia y que podamos decir, hermano, que los mejores tiempos que nosotros vivimos son en familia. Qué lindo esto. Pero ¿sabe quién da eso? Eso solo lo puede dar el Señor. Eso no te lo puede dar el dinero, hermano. Eso no te lo puede dar las cosas materiales, hermano. Eso no te lo da un título, una posición social. Eso no te lo da, hermano. Si la gente a veces que vive más emproblemada familiarmente son las que están llenas sus casas de riquezas materiales. Eso no te lo da nadie. Eso solo lo puede dar el Señor. Pero ¿dónde lo derrama el Señor? ¿Dónde derrama ese olor el Señor? ¿Dónde derrama ese olor fragante el Señor? Aquellas casas que han alcanzado un orden en Dios. Aquellas casas que se han alineado conforme a lo que Dios dice. Aquellas casas, hermano, que han escuchado la palabra y dice, aunque esto vaya en contra de lo que yo piense, pero yo en obediencia quiero hacer lo que Dios dice. Quiero ordenar mi casa de la manera que el Señor dice. Yo quiero atender las enseñanzas de Jesús. Yo quiero ordenar mi casa como Jesús dice. Entonces cuando Jesús mira una casa ordenada, Él la llena de un olor grato. Él la llena de un favor especial. Él la llena de una gracia especial. Si quiere, póngase de pie. Esta noche yo quiero ministrar esto, hermano, que el Señor puso en mi corazón. Mira, yo no sé, hermano, yo no sé cuál va a ser la petición tuya esta noche. Pero aquellos que necesitan, miren, solo aquellos que en verdad dicen, Señor, yo quiero ordenar mi casa. Venga aquí enfrente. Yo quiero el orden de Dios en mi casa. Venga aquí enfrente. Y vamos a orar, porque, hermano, sobre el orden el Señor se derrama. Sobre el orden el Señor se derrama. Señor, yo quiero ordenar mi casa. Yo quiero ordenar mi casa. Yo quiero que mi casa sea ordenada. Tal vez se hacen más enfrente para los hermanos que vienen después. Yo quiero ordenar mi casa. Yo quiero que haya un orden en mi casa. Yo quiero que haya un orden en mi casa. Mire, con esa necesidad que usted sienta, hermano, y que yo sé que hay algunos que no les gusta pasar aquí enfrente, pero si usted realmente ha entendido este mensaje, con pasar aquí enfrente hay un acto de que usted dice, Señor, aunque no lo he logrado, pero yo aquí estoy. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, ruégale al Espíritu Santo, ruégale al Espíritu Santo, ruégale al Espíritu Santo, muévete sobre mí, muévete sobre mi hogar. Así como tú te moviste sobre aquel caos, muévete sobre mí, muévete sobre mí. Ordena mi casa, Señor. Yo quiero que esa bendición tuya, yo quiero que ese soplo venga sobre mí. Oh, yo quiero que ese perfume con el cual se llenó aquella casa de Betania sea llena mi casa, sea llena mi casa. En el nombre de Cristo. Muévete. Dígale al Espíritu Santo, muévete. Aletea sobre mi vida, sobre mi casa. Oh, en el nombre de Jesús. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. muévete en mí. Queremos ordenar nuestras casas. Toca mi mente y mi corazón. Oh, Señor. Llena mi vida de tu amor. Anhelamos que el soplo de tu boca sople en nuestras casas. Oh, y rabasto que ir abrazo. Muévete, Señor. Yo necesito que me reveles qué cosas tengo que ordenar en mi vida, qué cosas tengo que ordenar en mi casa. Como pastor, yo quiero que tú me reveles qué cosas tengo que ordenar aquí en la iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Muévete, Aleluya. Hay que ordenar las finanzas. mi mente y mi corazón. Hay que ordenar nuestras prioridades. Dale al Señor primero, dale al Señor primero. Ordena tus prioridades. Ordena tus prioridades. Aleluya. Queremos ordenar. Queremos ser ordenados. La bendición de Dios está sobre el orden. El orden es una atracción para la bendición de Dios. El orden es como un imán para la bendición de Dios. El orden llama la bendición de Dios. El que tú estés ordenado, el Señor se quiere manifestar sobre ese orden. Aleluya. Oh, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Oh, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
ruego al Espíritu Santo que esta palabra que el Señor nos ha traído esta noche pueda tener un efecto instantáneo en nuestras casas. Déjeme decirle que el suceso de que el Señor transformó esa casa fue en un solo día. En un solo día el Señor transformó esa casa. Y cuando el Señor volvió a visitar esa casa, ya encontró una casa ordenada. Por medio del Espíritu Santo quiero decirle algo. ¿Cuántas veces el Señor no ha llegado a nuestra casa con una bendición y no ha podido derramarla porque hay algún desorden? ¿Cuántas veces llegó el Señor Jesús a esa casa de Betania y no fue hasta que esa casa estaba ordenada que fue llena con aquel perfume? ¿Cuántas veces llegó Jesús a ver a Lázaro, a Marta, a María? Y Él llevaba una provisión para esa casa, pero no la podía derramar. No la podía derramar porque había algún desorden en esa casa. Hoy, esta noche, el Señor te ha traído a este lugar porque hoy tu casa es puesta en orden. Obedece la voz del Señor cuando te hable que tienes que hacer alguna corrección en tu casa. Obedece. Así como Zaqueo obedeció la voz y esa casa fue bendita en ese mismo día. El Señor llena tu casa. El Señor mira, por lo menos está viendo que hay una necesidad en ti de que haya orden en tu casa. Algo más que quiero decirte en el Espíritu. Aunque no sea una realidad el orden en tu casa, pero hoy te vas como Ana con una palabra de Dios en tu corazón. Aquella mujer llegó a la casa de Dios con el anhelo de quedar embarazada porque no podía. Pero una palabra sacerdotal casi que la envió embarazada a su casa. En el nombre de Jesús, como sacerdote de esta casa, te mando con una semilla en el corazón. Tu casa será ordenada. Tu casa recibe el orden de Dios y tu casa es bendecida por el Señor. Tu casa se llena con esa fragancia. Tu casa se llena con el soplo de Dios. Tu casa ahora recibe vida. Aquellos que han estado dormidos ahora se despiertan. Aquellos que han estado caídos ahora se levantan. En el nombre de Jesús, orden en tu casa. El Espíritu Santo ordena en tu casa. Y la bendición de Dios se derrama sobre ese orden. La bendición de Dios se derrama sobre ese orden. En el nombre de Jesús. Así sea. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.